siéntese. Le pido a los hermanos de la alabanza que tomen su lugar. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que pues haya gozado en la presencia del Señor. Hay un mover hermoso, hay un mover de bendición en este lugar, hermano. Se siente la presencia de Dios, ¿verdad? La gente no lo entiende, la gente no lo comprende, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermano, que ciertamente el poder de Dios se manifiesta cada vez que lo invocamos. Amén. Tenemos que gozarnos, hermanos, tenemos que regocijarnos, porque ciertamente, hermanos, nosotros no teníamos parte en esa bendición. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor tuvo misericordia de nuestra vida, vio nuestra vida hundida en el lodo cenagoso, hermano, y nos sacó de ese lugar con grande poder. Y nos puso, nos estableció sobre peña. Amén. ¿Por qué será que Jesús tiene mucho interés en lavar vuestros pies, hermano? Vuestros pies, hermano, tienen que ver con la conducta, ¿verdad? Con nuestra manera de ser. Y ciertamente, hermanos, muchos de nosotros no hemos alcanzado ese nivel de oveja. Por ahí estaba viendo la predicación del hermano Félix. Creo que fue la semana pasada, antepasada, no recuerdo. Estaba hablando de los niveles de la oveja, hermano. Tristemente, hermano, lamentablemente, muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, todavía no llegamos ni a nivel de oveja. Hermano, no nos dejamos pastorear, no nos dejamos dirigir. Y el Señor dice que nos guía por pastos delicados, ¿verdad? Moisés llevaba a las ovejas de su suegro por el desierto, hermano. Y un pastor así, hermano, es sabio, porque en el desierto no hay pasto. Entonces, este Moisés cuidaba, hermano, lo que era de su padre, por no decir su suegro, ¿verdad? Así como David cuidaba a las de su padre. Y sabía dirigirle de tal manera que podía conseguirle pastos aún en el desierto. Pero si la oveja no se deja guiar, pero si la oveja no se deja pastorear, pues nunca se va a alimentar. Y nunca va a crecer y nunca se va a desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le lavó los pies a Pedro. Y le dijo, ¿verdad? Si no te dejas lavar los pies, si no vas a tener parte conmigo. O sea, el Señor quiere darnos una buena lavada, hermano. Pero dice que solamente de los pies. El que está limpio de los pies está limpio de todo su ser. Porque Pedro le decía, pues báñame todo, Señor. No, mijo, nada más con que estés limpio de los pies vas a ser limpio. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, en nuestro caminar, antes de conocer a Cristo, hermano, teníamos nuestros pies llenos de lodo cenagoso. Y de ahí nos sacó el Señor, hermano. Por eso está interesado en lavar nuestros pies. Por eso, ¿por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad? Que establece nuestros pies, hermano, en la peña, en la roca. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tenemos que ser sabios, hermano, y tomar las mejores decisiones. Usted ya escogió a Cristo, usted ya escogió estar con Él, pero ahora tiene que tomar la decisión de dejarse guiar por el pastor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dice ahí la palabra del Señor en el libro de Éxodo, que cuando se celebraba la Pascua, el Señor les dijo, vayan al redil y saquen de las ovejas o de las cabras, dice. Dice que ya en el gran final, el Señor se va a sentar, hermano, y dice que a la diestra están las ¿qué? Las ovejas, y a la izquierda, ¿sí? Aguas con la izquierda, van los cabritos, hermano. Pero lo que me llama la atención es, hermano, que las ovejas son las que entran al gozo, y los de la izquierda, los cabritos, son desechados, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es malo. Bueno, hermano, ese es otro tema. Dios no es malo.
Dios es bueno, hermano, Dios es fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Los que le fallamos somos nosotros. Dios nunca falla, hermano. Dios es poderoso, hermano. Él siempre nos sostiene de su mano. Por eso allá en Éxodo 12 le daban la opción de escoger: tómalo de la oveja o de las cabras, ¿verdad? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿De oveja o de cabra? La cabra no se deja pastorear, la cabra no se deja dirigir, pero la oveja es más dócil. Amén. La oveja es más fiel. La oveja sabe escuchar la voz del pastor. Amén. Y es la única manera que nosotros, en medio de este desierto, hermano, que vivimos, porque vivimos en un mundo que es como desierto, es la única manera que nosotros podemos hallar pastos frescos. Y solamente eso nos lo puede dar el pastor. Pastor significa experto en pastos. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú requieres para que tú crezcas. Dice la palabra del Señor que deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella, ¿qué? Crezcamos para salvación. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y acompáñame por favor en el libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9, en el versículo 25. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 9:25. Cuando lo tengas me dices con un amén. Dice la palabra del Señor: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío, ¿qué dice? Al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿qué dice? Amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. A su nombre. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, hermano, que nos dé oído para poder escuchar su palabra. Amén. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, necesitados de tu presencia, necesitados de tu bendición. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que esta palabra, Padre, sea una palabra que nos fortalezca, Señor, que sea una palabra que nos edifique y nos haga entender, Padre, y nos haga comprender lo que necesitamos, Padre, para irnos perfeccionando, Señor, en tu caminar. Prepara, Señor, los corazones de cada uno de tus hijos, Padre. Prepara los corazones de cada uno de tu pueblo, Padre bendito. Que estemos dispuestos, Padre, a oír tu reprensión, tu palabra, Señor. Y que también, Padre, también estemos dispuestos a recibir tu bendición, Señor bendito. Estamos en tus manos. Te pido que pongas un carbón encendido en mi boca, Padre, para poder transmitir esta palabra, y que abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia dice como, dice el 25, ¿verdad? Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, ¿sí? Amada, no amada. La iglesia, hermanos, es la amada, ¿sí? Pero aquí dice, ahí dice, ¿verdad?, que primero no era amada, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Bueno, por la sencilla razón, hermano, que la esposa solamente es una. Y créeme, hermano, que lo menos que pensaba el Señor era casarse con una gentil. Tenía que ser alguien de su pueblo. Este pasaje hace referencia a Jacob. Si se recuerda usted, Jacob pues tenía dos esposas, ¿sí? Tenía a Lea y tenía a Raquel. Amén. Usted sabe las figuras, usted sabe lo que representa cada uno de ellas. Pero a mí me interesa resaltar otros rasgos, como por ejemplo, hermano, Raquel era idólatra hasta más no poder. Lo hacía en secreto, lo hacía de una manera oculta. Ella traía sus ídolos y las escondía abajo de su cama, no sé para qué, ¿verdad?
y todavía se lo robó. ¿Por qué, hermanos? Porque Raquel representa a Israel. E Israel durante toda su época, hermano, fue idólatra. Idolatraban a todos, hermano, menos a Dios. ¿Sí? O sea, ni siquiera eran fieles a Dios. Siempre fueron un pueblo infiel, hermano. Y a pesar de que se suponía que iba a ser la amada, hermano, nunca cumplió su función. Porque ni siquiera, hermano, podía darle hijos a Jacob. ¿Sí? Este pasaje, hermano, hace la referencia a que la amada, ¿sí?, tuvo que ser, pues no desechada, hermano, tuvo que ser hecha a un lado, ¿verdad? Y darle más relevancia, hermano, al pueblo gentil, que ellos sí lo recibieron, que ellos sí se entregaron a él. Dice aquí su palabra que los que no eran amados, los que no eran pueblo, ahora son pueblo. ¿Pero por qué, hermano? Porque hay un requisito muy esencial por el cual nosotros los hijos de Dios nos identificamos. ¿Sí? ¿Cuál es ese requisito? Simple y sencillamente, hermano, lo hemos recibido en nuestro corazón. ¿Verdad? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 12? Que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, hermano, se les da autoridad, se les da potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos. Ojo, ojo con eso. Ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros no somos llamados así como por decir un título, un apodo, no. A nosotros se nos hace hijos, siendo que no éramos. A nosotros se nos hace pueblo, hermano, siendo que no éramos. Hermano, y nosotros, hermanos, siendo despreciados, ahora somos la amada del Señor. Hermano, pero ¿qué pasa antes de que nosotros llegáramos a tener ese amor del Señor? ¿Qué acaso no nos amaba el Señor? ¿Qué acaso antes no éramos hijos? Hermano, pues lamentablemente no éramos hijos. Pero eso no quita que el Señor siempre nos cuidó, siempre nos sustentó, siempre nos llevó adelante. Aunque no le conocíamos, hermano, Él siempre nos cuidó. Él siempre nos sostuvo con su mano derecha hasta que llegó el tiempo, el momento para que nosotros pudiéramos llegar a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces vuelvo a repetir, el hecho de que no éramos la amada no significa que el Señor no nos cuidaba, ¿verdad? Jacob tenía las dos esposas, ¿verdad? Y aunque a Lea no la amaba, pues como quiera la mantenía, ¿verdad? Como quiera la sustentaba, como quiera le proveía. Por eso tú ves, hermano, que dices que a veces, no, pues es que cuando no era cristiano, pues como quiera, es más, tenía más cosas. Es más, yo me sentía más bendecido, pero no es eso, hermano. Lo que pasa es que el Señor siempre te amó. En realidad siempre te amó, siempre te quiso y estaba esperando que llegaras a sus pies. Amén. Entonces vemos, hermano, que como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, no como dicen personas que no lo conocen, que dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Sí dicen o no? Pero en realidad, la realidad, ¿cuál es la verdaderamente realidad? La realidad es que, hermanos, nosotros, no por el hecho de que nosotros nos haya hecho Dios, eso nos hace hijos, ¿verdad? Dios también hizo los ángeles y eso no los hace sus hijos. A nosotros Dios nos hizo, hermano, pero eso no nos hacía hijos. Tuvimos que tener esa potestad, esa autoridad. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Porque, hermano, dice ahí, ¿verdad? Que los hijos de Dios no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de hombre, ni voluntad de varón. Sí, o sea, es un nacimiento, ¿qué decíamos ahorita? Sobrenatural. Porque dice la Biblia que nosotros tuvimos que renacer. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo del agua, del Espíritu. Y hermano, aquí estamos. Amén. Nosotros, hermano, a ver cuántos de los que están aquí son hijos, hermano. Cada uno de los que estamos aquí somos hijos de Dios. Pero verdaderos hijos de Dios, le iba a decir como afirmación, pero mejor lo hago como pregunta. ¿Seremos verdaderamente hijos de Dios? Dice ahí, hermano, que en el versículo 26, dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío,
¿Qué dice? Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Viste lo que dice el capítulo 8? Vamos al capítulo 8 de Romanos. Muy bien, gracias a Dios. Hemos recibido al Señor. Él nos ha hecho sus hijos. Hermano, ¿y qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Qué le decía de los pies ahorita? Le decía que los pies tienen que ver, hermano, con la conducta de nosotros. Es una representación nada más. Por eso dice la palabra del Señor: lámpara es a mis, tu palabra, y lumbrera a mi caminar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que ver por dónde pisamos. ¿Qué es lo que pisamos? ¿Por dónde caminamos? Hermano, para poder dar un buen testimonio y que la gente que nos ve, ¿verdad?, sepa verdaderamente que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo o no, hermano? Pero, hermano, no solamente es de decir, sí, yo soy hijo de Dios. No, hermano, hay requisitos, ¿verdad? Nosotros, hermano, tenemos que ser como Cristo. ¿En qué sentido? ¿Se acuerda, hermano, cuando Jesús fue bautizado? Dice la palabra del Señor que en cuanto Él fue bautizado, dice que descendió, ¿qué cosa? El Espíritu Santo sobre Jesús. Pero a mí me llama la atención esto, de que muchos personajes del Antiguo Testamento también venía el Espíritu de Jehová sobre ellos. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia con Jesús? Mire, cuando le hicieron cuando enviaron a Juan el Bautista, le dijeron: sobre el que veas descender el Espíritu Santo. ¿Cuál era la diferencia con los del Antiguo Testamento? Y permanezca. Amén. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y ya no se fue, ¿verdad? Por eso tú ves, hermano, que cuando el Espíritu de Jehová se alejó de Saúl, porque dice que se alejó, luego se endemonió. Cuando el Espíritu de Jehová se alejó de Sansón, hermano, lo pudieron vencer. O sea, su fuerza no estaba en sus músculos, su fuerza estaba en el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces vemos que el Espíritu venía y se iba. Pero en Cristo no solamente vino, sino que permaneció. Y el mismo Cristo nos dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Yo me voy, pero se lo voy a enviar. Y Él va a estar con ustedes y en ustedes. O sea que el el Espíritu está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. A su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Permanece el Espíritu Santo sobre el cuerpo de Jesús. Oiga, hermano, se abren los cielos. Aleluya. Se abren los cielos, hermano. ¿Cuántos quieren cielos abiertos para su vida? Hermano, en muchas ocasiones la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, cómo a la gente que era fiel a Dios se le abría el cielo, hermano. Vale la pena permanecer en el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Jacob, hermano, uy, hermano, pues ese es otro tema, Jacob, ¿verdad? Usted ve cómo cuando estaba huyendo del asesino, cuando estaba huyendo del cazador, del vengador, más bien, del vengador, ¿sí? Dice la palabra del Señor que él ya estaba cansado y que cuando él se sentía más cansado se recostó. Pero ¿dónde se recostó, hermano? Se recostó en la roca ungida. Amén. El libro de los Salmos dice que Él es el que sostiene, Él es la roca que sostiene nuestra cabeza. Pero es una roca ungida porque tú ves cómo fue, hermano, bañada en aceite. Esa roca fue bañada, es la roca ungida. Y ahí Jacob encontró descanso, y no solamente eso, sino que se le abrieron los cielos. Amén. Y dice que bajaban ángeles y subían ángeles. Hermano, yo le pregunté al Señor: ¿y por qué esta agua es mía? ¿Sí? ¿O de quién es? Si no me la robo. No robarás, dice la palabra. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ves?
que me dio sed, dije, ¿quién será esa agua? Si es para mí, ok. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué Jacob veía ángeles que bajaban y subían? ¿Sí? Y usted se fija, el Señor también le dice a Natanael, vas a ver cielos abiertos. ¿Cuántos quieren cielos abiertos? Nadie me contestó ahorita. ¿Cuántos quieren cielos abiertos? Hermano, le dijo a Natanael, tú vas a ver los cielos abiertos y vas a ver ángeles que bajan y suben, pero ¿para qué vienen, hermano? El libro de Hebreos, creo que es el capítulo 1, que nos dice, hermano, que los ángeles son espíritus ministradores, que están a favor de los que han de heredar la salvación. ¿A qué vienen, hermano? Cuando nosotros nos reunimos delante de Dios, hermano, ellos también se presentan. Ellos están presentes. Mire cómo las cartas iban dirigidas a los ángeles. Al ángel de Filadelfia, al ángel de la Odisea, al ángel de este, al ángel del otro. ¿Verdad? ¿Qué función tienen los ángeles en este lugar? ¿Por qué bajan y suben cuando se abren los cielos? Hermano, dice ahí que ellos son espíritus ¿qué? Ministradores. ¿Qué es ministrar, hermano? ¿Para qué sirve la ministración? Hermano, cuando usted viene aquí al culto y hay ministración, hermano, dígame si no siente confrontación. ¿Cómo se dice? Confortado, se siente confortado. Es que de repente como que mi dicción no es muy buena. Se siente confortado cuando viene y se arrodilla, cuando viene alguien y le ora, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que delante de Dios siempre se presentan los ángeles de Dios. ¿Sí? ¿Junto con quién? Junto con los hijos. Se presentan delante. ¿Y a qué crees que se juntan? ¿Nada más a pachanguear? No, hermano, se juntan a adorarle. Se presentan a adorarle, hermano. Usted no viene a perder el tiempo. Usted no viene, ay, hermano, qué preciosa presencia de Dios hubo hace un momento, hermano. Y todavía está aquí el Señor, y todavía está aquí. Pero el ángel, o los ángeles, hermano, hacen como hicieron a Jesús cuando Él estaba afligido, cuando Él estaba angustiado. Hermano, hacen la función como cuando Jesús estaba en el desierto. Oiga, hermano, y dice que sintió hambre, ¿verdad? Y luego vino el diablo y lo tentó, pero Jesús salió vencedor. Dice la palabra del Señor que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Dice que después de que dijo, apártate de mí, Satanás, porque solamente tu Dios adorarás, solamente tu Dios servirás y solamente Él adorarás. No sé si fue al revés, no me acuerdo, así es. Dice la Biblia, hermano, que después de eso vinieron los ángeles y le servían. Estaba Jesús arrodillado, angustiado, sudando grandes gotas de sangre. Hermano, ¿y qué pasó después? Llegó un ángel y ¿lo qué? Lo confortaba. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Lo confortaba, lo consolaba, hermano, le daba ánimos. Esa es la función que hacen los ángeles dentro del culto. Espíritus ministradores que están a favor de los que heredan la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí son herederos de la salvación? Hermano, para eso son. ¿Sí? Para eso son. Para que, hermano, usted sabe, hermano, debe de saber que cuando Dios envía la palabra, hermano, la envía, no se la da directo, ¿verdad? El Señor tiene un orden. No por nada Pablo decía, ¿verdad? Hágase todo decentemente y con orden. Dice con orden. ¿Por qué? Porque el Señor, para enviar su palabra, hermano, establece un orden. El Padre se la da al Hijo, el Hijo se la da al ángel, el ángel se la da al apóstol y el apóstol se la da a los siervos. Amén. Primeramente a los pastores y luego a la congregación. Pero vea cómo baja la palabra. ¿Sí? Ese es el orden de Dios. Esa es la manera en que Dios habla a nuestro corazón. Pero a mí me llama la atención es de que como antes de que llegue el apóstol, ¿sí? Primero es el ángel el portador de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y luego después se la da a otro ángel.
¿Y quién será ese ángel? Ahorita anda de viaje allá para Toluca, ¿verdad? Algo así entendí. ¿Verdad, hermanos? Él es el ángel, hermano. ¿Por qué? No lo estoy idolatrando ni nada de eso. Más bien, pensemos en el significado de la palabra ángel. A ver, hermanos, ¿qué significa la palabra ángel? No sea ranchero y díganme. ¿Se acuerda? Yo pensé que nomás en luz y revelación no contestaban, hermano. Ángel viene del griego, perdón, del hebreo malak. Amén. ¿De dónde viene ángel? Del hebreo malak. ¿Qué significa malak? A ver, ¿quién sabe hebreo? Significa mensajero. ¿El pastor Félix es el mensajero o no? ¿Verdad? No es porque yo le diga, ay, no, el hermano Félix es un ángel. No. Ángel el hermano, ¿verdad? El pastor. Pero el hermano Félix, hermano, es el portador de la palabra. Es como un cartero, vamos a decir. El mensaje de la palabra no es de nosotros, ¿verdad? Jesús mismo decía, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, hermano, yo no sé por qué a veces los hermanos se enojan, y créanme que se enojan, hermano. ¿Por qué? Porque piensan que la palabra es de parte de uno. Piensan que la palabra es personal. Piensan que la exhortación es porque me caes gordo. Pero no, hermano, ¿quién quiere molestar a la gente, hermano? Y menos que, oye, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? ¿Ves que es poco el amor y tú gastándolo en celos? Sí, o sea, ¿cómo vamos a maltratar a la gente? ¿Cómo le vamos a hablar mal si a duras penas están viniendo? Y luego, ahorita con la generación de cristal, cualquier cosita los quiebra. Cualquier cosita los ofende, y patas, ¿para qué las quiero? Oiga, hermano, eso no nos conviene a nosotros como pastores, ¿verdad que no? Lo único que nos interesa, hermano, es hablar la palabra. No tiene por qué ofenderse, no tiene por qué tomarlo a mal, porque, vuelvo a repetir, el mensaje lo entregamos de parte de Dios. El mensaje no es de nosotros. No tenemos que ofendernos, no tenemos que enojarnos contra. El mejor enójese con Dios, a ver cómo le va. Amén. Entonces, yo creo que ya me desvié mucho, hermano. Pero que aquí quiero centrarme verdaderamente en lo que es el mensaje. Mire, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo ya se me perdió. Aquí está. 8:3, hermano. 8:3. A ver, ¿está por ahí? ¿Sí? Cuando le estaba hablando de las ovejas y de los cabritos, hermano, ¿de quién le estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Le estaba hablando del pueblo, hermano. ¿Sí? Del que leímos primero, ¿verdad? Del que no era pueblo, pero que ahora es pueblo. De que no era amada, pero ahora es amada. Hermano, lamentablemente, desgraciadamente, no todos los hijos son obedientes, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, las hermanas que tuvieron muchos hijos se dan cuenta que unos obedecen más que otros. Y como el que obedece más, ¿verdad? Pues claro, lo tratamos con más cariño, pero a todos los amamos igual, ¿verdad? Luego empiezan a saltar los huerquillos. Es que tú lo quieres más a él. Pero no es eso, hermano. Lo que pasa es que él se porta mejor, pues claro, recibe un trato mejor. No es porque sea predilecto, no es porque sea consentido, sea el no. Sino porque yo no sé por qué, a pesar de que yo no me he portado bien, ¿por qué será el consentido de mi mamá? No lo sé. Pero, hermanos, ciertamente el Señor nos ama por igual, aunque a veces, hermano, nos comportemos como cabritos. Y dentro del pueblo, hermano, dentro del pueblo, porque mira lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que era imposible para la ley, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó, ¿qué dice? El pecado en la carne de Él, ¿verdad? En la carne de Él. Y luego dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está el detalle, ahí está la diferencia del cabrito y la oveja. ¿Qué dice? Que no andemos, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hermano, que el creyente que es cabrito, hermano, vive en la carne. El creyente que es cabrito es dominado por sus impulsos, es dominado por sus sentimientos, hermano, es almático. Pero el que vive conforme al Espíritu es un hijo obediente, que no se deja, ¿cómo se dice? Influenciar por sus sentimientos, y que en lugar de ser almático, hermano, es espiritual. A su nombre. Dice ahí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que andar, dice ahí. Y ahí es donde radica la diferencia, hermano. ¿Sí? Después de que fue bautizado Cristo y después de que descendió el Espíritu y permaneció, se oyó una voz que dijo, ¿qué voz decía? ¿Qué voz se oía? Este es mi Hijo amado, oiga, en quien tengo complacencia. ¿Usted cree, hermano, que el Señor se va a agradar de los cristianos que andan en la carne? Porque estamos hablando de los cristianos, estamos hablando del pueblo. ¿Sí? Por eso le cité el pasaje. Bueno, yo sé que tiene su significado escatológico, el hecho de que Jesús se sienta en el trono y se levantan todas las naciones, tiene un significado escatológico. Amén. Tiene su, ¿cómo se le dice? Su hermenéutica, su exégesis, todo eso. Ahí tiene su enseñanza exclusiva. Pero ahí nosotros vemos, hermano, que ciertamente cuando nosotros andamos en la carne y no nos comportamos como deberíamos de comportarnos, hermano, vea el ejemplo del Antiguo Testamento. El que no comía pan sin levadura, ¿qué pasaba con él? Era cortado del pueblo. El que tenía lepra era cortado del pueblo. ¿Sí? Pero ¿a poco Dios, dice la Biblia, que Dios no hace acepción de personas? ¿Verdad? Le dijo Jesús a un hombre, ¿verdad? Si tu mano te hace pecar, ¿qué tienes que hacer? ¿La tienes que cortar? Si tu pie te hace pecar, tienes que, bueno, es que no me recuerdo, a veces yo tengo muy mala memoria. Si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice? Sácatelo. Y yo me pregunto, Señor, ¿y luego qué? Pues imagínate, va a estar el cortadero de miembros. El Señor no viene por una novia coja, por una novia tuerta, por una novia manca, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermano? Él viene por una novia completita, hermano. ¿O a quién le gustaría casarse con un manco? Disculpen, hermano. Con un tuerto, con un... No, ¿verdad? Pues todas las mujeres están buscando un galanazo. Y los hombres están buscando una rubia despampanante. No es cierto, ¿verdad? O sea, siempre van a fijarse en su físico. Por lo menos que no venga tuerto, Señor, ¿verdad? No le importa que esté feíto, pero que no esté tuerto. O sea, Jesús, hermano, claro que quiere que nosotros estemos completitos. Pero entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué habla de los cortes? ¿Verdad? El leproso, bueno, usted sabe que la lepra representa el pecado. El pan sin levadura, usted sabe que la levadura representa el pecado. Ahí está la clave, ¿verdad? Un cristiano que anda en la carne, hermano, vive en pecado. ¿De qué nos sirve tanto aladrear? No, todos son creación de Dios, menos nosotros que somos hijos. Sí, pero ¿qué clase de hijo, hermano? ¿Sí? Alardeamos y presumimos, dice que todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Nosotros ya le recibimos, nosotros sí somos verdaderos hijos. Este pasaje me dice, hermano, ¿sí?, que aunque todos son hijos los que le recibieron, hermano, no todos andan conforme al Espíritu.
Muchos, no sé si sea la mayoría, ¿verdad? Ojalá y no. Muchos cristianos andan en la carne. Hermano, ¿cómo estarás tú? ¿Cómo estaré yo? Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y ver hacia adentro, hacia nuestro interior, ser honestos y decir, no, ciertamente, pues la estoy regando. Ciertamente no estoy haciendo lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué es eso de los cortes, hermano? ¿Qué es eso? Mira, hermano, cuando Jesús hacía milagros, ¿verdad? No le devolvió la mano a uno que estaba manco, no se le enderezó, ¿sí? Al que estaba paralítico no le arregló las piernas, al que estaba cuadripléjico en la cama, en la camilla que lo llevaron sus amigos, no lo levantó. Bueno, y precisamente el cuadripléjico, antes de darle sanidad, ¿sí? ¿Qué le trabajó? Antes de sanarle el cuerpo, ¿qué le sanó? Jesús le dijo, antes de sanarlo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y tú ves algo, hermano, que cuando él se presentó delante de Jesús, él no venía pidiendo perdón. Él quería la sanidad de su cuerpo. Mas sin embargo, Jesús sabe de qué necesidad tenemos cada uno de nosotros y sabe qué es lo que tiene que trabajar y qué es lo que tiene que cambiar primero en ti. Jesús lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se le llama eso? Restauración del alma. Primero el Señor se enfoca en nuestra parte espiritual, hermano, porque nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. Por eso el Señor se enfoca en eso, ¿sí? Cuando el Señor, el ciego, ¿verdad? Dice que era un ciego de nacimiento. ¿Qué entendemos por ciego de nacimiento, hermano? ¿Qué entendemos? ¿Qué creemos? Mire, a lo mejor le va a parecer increíble, ¿verdad? Pero es real. En una ocasión, hermano, pues yo iba manejando y luego, pues ya ve que están limpiando el parabrisas, que están vendiendo, hermano, y estaba un señor pidiendo, ¿sí? Pero bien extraño, ¿sabes por qué? No sé si alguna vez te ha tocado verlo, porque me ha tocado verlo en varios puntos de la ciudad. Hermano, estaba ciego, pero ¿qué crees, hermano? No tenía sus cuencas de los ojos, ¿sí? O sea, estaba todo parejo aquí, estaba todo parejo, así. Y un señor lo estaba guiando porque estaba pidiendo. Y en ese momento me acordé del ciego de nacimiento. Yo me imagino, hermano, yo creo el Señor me hace sentir que así estaba el ciego, no tenía ojos. ¿Por qué crees que Jesús hizo lodo? ¿Por qué crees que escupió? ¿Por qué crees que hizo lodo? Estaba haciendo los ojos, hermano, estaba haciendo las cuencas y se las puso. A su nombre. ¿Cómo se le llama eso? Restauración del cuerpo. No, la novia no va a entrar manca, ni coja, ni ciega, no. Más bien, hermano, cada miembro de ese cuerpo, hermano, es un miembro restaurado. Es un miembro transformado. Es un miembro que ya no vive en la carne, sino que ahora vive en el Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Vuelvo a replantear la pregunta. ¿Tú crees que el Señor se agrade de un cristiano que esté en la carne? No, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, oiga, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que Dios es malo y corta miembros? No, hermanos. En realidad los que nos cortamos somos nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? Realmente nosotros somos los que nos cortamos, ¿sí? Acuérdese, hermano, que vivimos en diferentes dispensaciones. En el Antiguo Testamento, si uno violaba la ley, ahí sí, hermano, desde que lo expulsaban del pueblo hasta que lo apedreaban todos. Aleluya.
Pero en nosotros, hermano, ¿por qué crees que mucho hermano la riega? Y ahí anda. Ahí anda. Ya no viene a la iglesia, pero ¿por qué? ¿Acaso lo corrió el pastor? ¿Acaso lo corrieron los hermanos? No, se corrió solo. Dejó de venir. ¿Por qué? Porque le gustó más vivir en el pecado. Pero ahí está, o sea, tú ves que no muere. Tú ves que ahí permanece, ahí sigue, ¿verdad? Y piensen todos los hermanos que se han ido, hermano. Piensen todos los hermanos que se han regresado, ¿verdad? Y mira cómo el vivir en la gracia, hermano, nos da una nueva chance, nos da una nueva oportunidad de restaurarnos, hermano. De restaurarnos. Es lo que viene haciendo el Señor con cada uno de los miembros que están chuecos, que están tuercos, que no existen, hermano. El Señor hace los miembros, hermano, y solamente así, hermano. Esa es la función de los ministros: presentar una novia santa y pura y perfecta para el novio, para el Señor que viene ya, que ya viene pronto. Esa es la labor de los ministros. Por eso le digo, nosotros tenemos que dejarnos pastorear. Tenemos que ser obedientes, hermano. Un cristiano que es obediente, hermano, es un cristiano en el espíritu. ¿Sí? Aquí acabamos de leer, ¿verdad? Que el que está en la carne, lo único que va a encontrar es la muerte. ¿No lo creen, hermano? Pero el que está en el espíritu, ¿qué va a encontrar? Vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me viene a la mente esto? Bueno, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo da la ordenanza de la cena del Señor? Muchos que se han acercado indignamente, o sea, en la carne, se acercan a la mesa. Por eso cuando hagan convocación de cena del Señor, hermano, acérquese con temor. Muchos se han acercado en la carne y han encontrado enfermedad. Muchos están enfermos, muchos están debilitados y muchos están muertos. Duermen, dice ahí. Están dormidos, pero es una equivalencia de la muerte. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que si nosotros, hermano, nos ocupamos de lo espiritual, ¿sí? En lugar de enfermedad, ¿qué vamos a encontrar? Salud. En lugar de debilidad, ¿qué vamos a encontrar? Fortaleza. Y en lugar de muerte, vida. A su nombre. Ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿A quién más se le abrió el cielo, hermano? Esteban. No más vino de la hermana Amadita. Los demás no vinieron. A Esteban se le abrió el cielo, hermano. Aunque él pues ya iba a partir con el Señor, ¿no? Pues se vieron los cielos abiertos y está el Hijo sentado a la diestra del Padre, hermano. Qué hermoso ver eso, ¿verdad? Pero todavía hay uno más, hermano. ¿Alguien se acuerda? Dice en el versículo 7. Ahí por favor, Alex, el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, vamos a ponerle ahí, no se sujetan a la palabra de Dios. Ahí dice la ley, ¿verdad? No se sujetan a la palabra de Dios. Y el no sujetarse a la palabra de Dios, ¿qué significa? Hermano, ser desobediente. Al cabrito lo quieren pastorear, ¿verdad? Le dice, véngase por acá, y se va por allá. ¿Sí? Venga y coma de este pasto, va y come de otro más para allá, más seco, más feo, ¿verdad? A los cristianos, ¿verdad? Véngase a la oración, hermano, y no, se va a otro lado, ¿verdad? Véngase al estudio, no, mejor se pone a ver la tele, ¿verdad? Le encargo que lea la palabra, por favor, de tal versículo a tal versículo, y en lugar de leerla, mejor se pone a ver las telenovelas, las series de Netflix. Y hermano, dice la Biblia que todo nos es lícito, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que si nosotros somos del Espíritu,
Hermano, tenemos que darle prioridad a las cosas espirituales. Ya cuando hayas cumplido con los ¿cómo le podemos decir? No mandatos, sino pues todo lo que dice el pastor para guiar a su iglesia, hermano. Ya cuando cumplimos eso, hermano, si tú te quieres aventar toda la serie de Netflix, de este y del otro, y hazlo. Nadie te lo prohíbe. Pero primero cumple con lo que es el Señor, hermano. No todo nos conviene. No sé si me estoy explicando. Sí, hermano, aquí claramente dice que los que andamos en la carne no nos podemos sujetar a la palabra. Y el no sujetarnos, hermano, nos hace desobedientes. ¿Qué es el versículo 8? Ese es el más importante. El versículo 8 dice: y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? O sea, ya el Señor ya nos amaba, hermano, desde que antes de que nos convirtiéramos. Desde antes que nos convirtiéramos, de que le conociéramos, ya nos cuidaba, ya nos sustentaba. Ahora que somos hijos, oiga, ¿no se ha sentido bendecido usted últimamente por el Señor? Hermano, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido ricamente bendecidos, hermano. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermano, y continuamente pues nos tienen en ese lavado, ¿verdad? Nos tienen en ese tratamiento. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando, para alcanzar algún día llegar a la estatura de varón perfecto, hermano. ¿Amén o no amén? Pero, oiga, hermano, desgraciadamente, hermano, ¿sí?, muchos no somos del agrado de Dios. El Señor le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hazte esta pregunta, hermana. Haz esta pregunta, hermano. ¿Sí? Tú eres el Hijo amado de Dios, ¿verdad? ¿Dios tiene complacencia en ti? ¿Cómo andamos? A mí no me digas nada, tú habla con el Señor. ¿Cómo andamos, hermano? ¿Sí? Desgraciadamente muchos hijos no hallamos complacencia en Dios, porque vivimos en la carne, hermano. ¿Sí? ¿Qué le dije? Nos dejamos gobernar por los sentimientos. ¿Qué más le dije? Somos almáticos, siendo cristianos, ¿verdad? Hermano, mire lo que dice ahí en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Yo declaro que todos los del nuevo pacto viven según el Espíritu. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué le dije ahorita del Espíritu? Sobre, al lado y dentro. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y oiga, hermanos, ahí está, la última parte es la más triste, del punto para acá. ¿Qué dice? Si alguno no anda en el Espíritu, hermano, realmente no es de él, hermano. ¿Por qué cree que los de la derecha, los que son ovejas, entran al gozo? Pero los de la izquierda, ¿por qué? Porque no son de él. Amén. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es un sello, hermano? Todos los que tenemos al Espíritu Santo sobre, al lado y dentro, estamos sellados, hermano. Estamos sellados. Dice en el libro de Apocalipsis que aquellos, ¿sí?, que tienen el sello de Dios, hermano, el maligno no los toca. Pero todos aquellos que tienen el sello y la marca de la bestia, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? Si no se dejan marcar ni en la frente ni en la mano derecha, ¿qué son? Son perseguidos, aprisionados o muertos. ¿Por qué? Porque ojalá que un día me inviten a predicar otra vez y les hablo acerca del marcaje. ¿Sí? Como Jacob, otra vez Jacob, ¿verdad?,
aprendió a, ¿cómo se dice? A distribuir o a separar sus ovejas, que las moteadas, que las negras, que las blancas, y las clasificó. Y al final, se le hicieron bastantes, ¿verdad? Eso se le llama marcaje. Y tú y yo somos marcados por el Espíritu de Dios. Por eso el que no tiene el Espíritu, pues no es de Él. No es de Él, entonces ¿de quién es? Si no es de uno, es del otro. Y si no es de Dios, pues es del diablito. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 4. Le hice una pregunta ahorita hace rato. ¿A quién más se le abrió el cielo, hermano? De todos los que mencionamos. ¿A quién? Ese fue el primero. Jacob. Esteban, ya dijimos Esteban. Natanael, ¿verdad? ¿Quién más? Esteban. Apocalipsis 4, ahí nos habla de otro que se le abrió el cielo. ¿Lo tienes? 4:1. Ahí está. Después de esto, miré y he aquí, ¿qué cosa? Pregunto nuevamente, ¿a quién más se le abrió el cielo? ¿Quién contestó? Va a darle premio. Le va a dar un zape. No es cierto. Fuiste tu esposa. No, no te crees. Miré el cielo abierto. Una puerta abierta en el cielo, ¿verdad? Juanito, ¿va? Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, ¿qué dijo? Arrebatamiento. Arrebatamiento. Amén. ¿Cuántos saben que ya viene el arrebatamiento? ¿Cuántos saben que ya viene la parucía? ¿Qué es la parucía, hermano? La manifestación secreta del Señor a su iglesia. Amén. La primera voz que oí como de trompeta, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y esa trompeta, iglesia, si tú estás en el Espíritu, la vas a oír. Si eres obediente, si no vives en la carne, hermano, es bien difícil, hermano. Es bien difícil, ¿verdad? Porque muchos de los que están aquí yo sé que son enojoncillos, hermano. Son envidiosillos, ¿verdad? En cualquier momento le levantan la mano a la mujer. No, hermano. O la mujer les avienta la chancla. Es difícil, hermano, es complicado. Pero nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor, la palabra de Dios, hermano, porque Él ciertamente todos los días habla con nosotros, hermano, todos los días. Habla tu corazón, habla tu conciencia y te dice, hijo mío, necesito que estés en el Espíritu. Habla contigo. Y en el día de la parucía, en el día del arrebatamiento, te van a decir, sube acá, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 2. Mire, ahí está. ¿Qué se necesita para entrar por esa puerta en el cielo? ¿Qué se necesita? Ahí lo dice, hermano. Al instante, ¿qué dice? Es necesario, hermano, que ya, hermano, urge, porque el arrebatamiento, Cristo ya viene. Al instante, hermano, tenemos que estar en el Espíritu, porque de otra manera, hermanos, no, hermano, ni se prepare, porque no se va a ir. Si usted todavía anda como cabrito, si usted está cortado del pueblo, no, al instante, hermano, al instante tenemos que estar en el Espíritu. O sea, ya. ¿Sí? ¿Ayer escuchó el testimonio del pastor Héctor Ezequiel?
Yo siempre lo agarro, pero bueno, él mismo lo testifica, ¿verdad? Cuando se convirtió, cuando le hablaron de Cristo, él lo recibió en su corazón. Y dice que fue un diciembre, no sé de qué año, pero dice que fue un diciembre. Y lo digo, ¿verdad? Porque si me está viendo el hermano va a decir, ¿por qué estás diciendo mi testimonio? Bueno, dice que recibió a Cristo en su corazón en diciembre. Y dijo lo siguiente: espérame a enero, Señor. Después de las fiestas, después de las fiestas navideñas, Señor. Después de las fiestas de Año Nuevo. Y ahora sí te voy a seguir. Oiga, qué tremendo, el Señor lo esperó. ¿Cómo no? Dios tuvo misericordia de él y no falleció. Eso lo testifica él. Y ahora sí, en el 1 de enero de ese año, se levantó a servir a Dios. Hermano, ya estamos en noviembre, ¿verdad? No esperemos al 2026, hermano, para empezar a caminar en el Espíritu. Ahí dice que es al instante. Al instante. Si nosotros no estamos en el Espíritu, no vamos a oír la voz de Dios. Mire, si ahorita usted no está en el Espíritu, no va a distinguir lo que le estoy diciendo. Yo en la mañana les decía a los hermanos allá en la iglesia, mucha gente no entiende la palabra, hermano. Uno les está exponiendo el mensaje, les está diciendo, no, mira, es que la palabra dice, capítulo tal, versículo tal, esta explicación, y muchos están sentados ahí, ¿sí? Y me están escuchando hablar, pero no saben ni qué estoy diciendo. Bla, 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 bla. Así me ven, así como los Simpsons. Están oyendo que están hablando, pero no saben ni qué, ¿verdad? De esa manera no podemos caminar en el Espíritu. De esa manera no podemos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si alguno se siente débil, si alguno se siente enfermo, si alguno se siente que va a morir, hermano, es necesario que al instante, o sea, ya, hoy, empecemos. ¿Sí? Antes de irse a dormir, hermano. ¿Sí? Bueno, aquí en el culto si quiere lo puede hacer, ¿verdad? Pero dígale, Señor, Señor, ya basta, ya no quiero estar en la carne. Ya no quiero estar haciendo cosas que no te agradan. No quiero estar ya con mis pies sucios. Tú ya me lavaste, Señor, tú ya me limpiaste, ¿verdad? Dame oído, dame entendimiento, ¿verdad? ¿Qué le dieron a esos siervos, a esos colaboradores de Moisés que hicieron el tabernáculo, el candelabro y todo? ¿Le dieron qué? Espíritu de conocimiento. Y le dieron espíritu de sabiduría para que ellos pudieran elaborar todo el mobiliario del templo, ¿verdad? Acuérdese, hermano, acuérdese de esto, ya con esto cierro. Acuérdese de lo siguiente: nosotros también estamos construyendo un edificio santo. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. ¿Sí se recuerda, hermano? Somos piedras vivas y formamos ese edificio espiritual. Amén. Pero oiga esto, tenemos que hacerlo con sabiduría, tenemos que hacerlo con conocimiento y con sabiduría. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, hermano, le dejo la exhortación, le dejo la palabra, hermano. No lo tome de parte mía, tómele de parte de Dios, hermano. Y antes de irse a dormir, dice ahí la palabra del Señor: en paz me acostaré. Hermano, ¿cómo nos vamos a acostar en paz viviendo en la carnicería, hermano? Viviendo en la carnota. No, así no nos podemos acostar en paz. En paz me acostaré y en paz me dormiré, porque tú me haces sentir confiado. Pues sí. O sea, cuando oras incorrectamente ese pasaje, hermano, estás diciendo que ya te acostumbraste a la carne, que ya tus sentidos están cauterizados. No, no, hermano, cuando nosotros le digamos al Señor, en paz me acostaré, es ya diciéndole al Señor: Señor, al instante, hoy mismo, Señor, hoy en la noche, Padre, voy a procurar estar en el Espíritu, porque el que no está en el Espíritu no le agrada a Dios, hermano. ¿Amén o no amén? ¿Qué le parece si oramos, hermano? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, hermano. Pueblo, ahora somos pueblo.